Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 14. Léelo, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos traído esta mañana. Aquí estamos, Señor, necesitados. Señor amado, mi alma, nuestro espíritu está sediento de ti, Señor. Y solamente tus palabras tienen el poder, Señor, de darle vida a nuestro espíritu. Señor, te rogamos por eso, Señor amado, que abras nuestros oídos espirituales, que podamos recibir tu palabra, que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto que leímos son uno de mis pasajes preferidos de las Escrituras. Quiero que lo leamos una vez más. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que dice el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que entendamos, solo hay una manera de agradar al Señor y es obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que agrada el corazón de Dios, que nosotros seamos obedientes. Verso 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Aquí esta palabra paciencia no se refiere a la que comúnmente nosotros pensamos que es el tenerle paciencia a otras personas, sino que la palabra paciencia habla acerca de fortaleza, habla acerca de aguante, de soporte, para que podamos aprender a soportar todas las cosas que vamos a recibir en esta vida. Y la palabra longanimidad sí habla acerca de tenerle paciencia a otras personas. Ok, entonces, dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira el verso 13 lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo enseña que usted y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. En el reino donde usted y yo vivíamos antes, hacíamos las cosas conforme a lo que la Biblia enseña, el príncipe de la potestad del aire. O sea que hacíamos lo que nuestro enemigo quería. Vivíamos como nos daba la gana. Y esa independencia en la que nosotros vivíamos trajo como resultado el desastre en el que Dios encontró la vida de la mayoría de nosotros cuando el Señor salió a nuestro encuentro. Porque recuerde que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que fue el Señor que nos buscó a nosotros, porque los que estábamos perdidos éramos nosotros. Amén. Entonces muchos venimos al Señor con nuestros matrimonios destruidos, con las finanzas destruidas, con la familia destruidas, algunos con enfermedades físicas, otros con enfermedades emocionales. Pero ahora Él nos muestra por medio de su palabra la manera en la que usted y yo debemos de vivir desde el mismo momento que somos llamados por Dios a su reino, cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. En otras palabras, hermanos, lo que nos hace diferente ahora es que ya no vivimos como nos da la gana. Amén.
Hoy usted y yo vivimos a la manera de Dios. Si usted dice que es cristiano, que es hijo de Dios y vive como le da la gana y es desobediente a la palabra de Dios, entonces es muy importante que podamos revisarnos si realmente estamos en la fe. El apóstol Pablo enseña y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, este nuevo reino en el que usted y yo vivimos, al que hemos sido trasladados, que es el reino de su luz admirable, en este reino nuestro Dios ejerce su gobierno por medio de sus mandamientos, por medio de sus estatutos, y usted y yo fuimos llamados para obedecer al Señor. La diferencia entre una persona que conoce al Señor y una que no conoce al Señor es la obediencia. No es cómo usted se llame, ni la religión que tenga, no es la obediencia a sus mandamientos. Quiero que escuchen estos versículos, yo los voy a leer. Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 hasta el versículo 8. Quiero que oiga qué tremendo estos versículos. Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 al versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Oiga el verso 6 lo que dice. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Una vez más, como dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Hay gente que sabe mucha Biblia, se sabe los versículos de memoria, capítulos, versículos, salmos completos. Hay algunos que saben hasta el Salmo 119, 176 versículos. Todo eso está bien. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? Leo el verso 6 una vez más. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea que las personas que no conocen al Señor están viendo si nosotros realmente guardamos los mandamientos de Dios o no los guardamos. Oiga lo que sigue diciendo. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Verso 7, oiga eso. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces lo que el Señor está diciendo, que lo que nos hace diferentes a nosotros son dos cosas. La primera es que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Amén. Que nosotros no nos arrodillamos delante de ningún ídolo, delante de ninguna persona muerta, sino que podemos acercarnos a Dios y Él escucha nuestras oraciones. Qué tremendo es eso. Eso nos hace especiales a nosotros, que podemos acercarnos a Dios y escucha nuestras oraciones. Y lo segundo es que tenemos nosotros mandamientos de parte de Dios, mandamientos justos, santos y buenos que nos han sido dados para que nosotros podamos caminar en prosperidad en nuestra vida. Hermanos, si hay algo que no puede hacer una persona que no tiene a Cristo en su corazón, es prosperar. Recuerde que cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de dinero meramente, sino que estamos hablando de que la virtud de Cristo se pueda manifestar en todas las áreas de nuestra vida, que Cristo sea visible en nuestra vida. No hay mayor éxito en esta vida que poder mostrar a Jesús a través de nuestra forma de vida. Amén. Ese es el más grande éxito de todo cristiano. Ahora, pero tampoco aprovecha que nosotros tengamos a Cristo en nuestra vida y por causa de nuestra desobediencia tampoco el Señor se pueda ver en nuestra vida. Porque a veces tenemos al Señor en nuestra vida, pero Él no es visible porque no gobierna. Entendamos algo. Las áreas de nuestra vida en las cuales Cristo no gobierna, entonces no vivirán en prosperidad. Ahora, hermanos, la palabra de Dios ha sido dada por Dios para hacernos vivir en prosperidad. Lo que pasa es que nosotros confundimos la prosperidad con tener dinero. No nos confundamos.
La palabra prosperidad tiene que ver con éxito, tiene que ver con vivir a la manera de Dios, siendo ayudados por Dios. Cuando usted lee este versículo que se usa muy famoso de el apóstol Juan cuando dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. La palabra prosperidad tiene que ver con ser ayudados en todas las cosas. Lo que está diciendo es, yo deseo que a ustedes el Señor les ayude en todas las cosas. Ahora imagínense cuando el Señor es nuestro ayudador en todas las áreas de nuestra vida, entonces es cuando podemos vivir en prosperidad. No podemos nosotros pensar que la palabra de Dios es ficción, que es bonita, pero que no funciona en el día a día. Escuche bien eso. El problema es que la palabra de Dios pierde su eficacia cuando nosotros no la creemos. La Biblia, cuando habla acerca de los judíos, dice que al pueblo de Israel se le dio la promesa del reposo, pero a ellos no le aprovechó la promesa del reposo porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. El Señor les dio palabra de prosperidad, pero ¿qué pasó? Ellos no la creyeron. Por eso lo que hará que la palabra de Dios sea prosperada es que yo pueda creer, que pueda recibir la palabra de Dios con confianza. Necesito entender plenamente que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios son vida para mi espíritu y que la obediencia a los mandamientos de Dios es lo que trae la vida del Señor a todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermano. Pero oiga lo que dice la Biblia. Mire, en una ocasión el Señor, hablando acerca del sembrador, Él dijo, el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino. Después el Señor dio la explicación y dijo que la semilla que cae junto al camino son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden, y como no la entienden, entonces Satanás la roba. Cuando yo no recibo la palabra del Señor con confianza, ¿qué hace el enemigo? Me roba la palabra que Dios me ha dado para que yo pueda prosperar en todas las áreas de mi vida. Oiga estos versículos, hermano. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Qué tremendo, lo voy a leer de la versión popular, oiga lo que dice. Como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Verso 11. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Voy a leer una vez más ese verso 11, oiga lo que dice. Así también la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. La pregunta para hacernos esta mañana es, ¿está siendo prosperada la palabra de Dios en mi corazón? Porque miren lo que pasa dentro de las congregaciones. En las congregaciones somos expuestos a la misma palabra de Dios. Sin embargo, vemos personas que prosperan y vemos otras personas que fracasan. No es que el pastor tiene un grupo de personas, tiene una élite de personas y a esas personas el pastor les enseña otras cosas. No, la predicación, la palabra es para todos, pero unos prosperan y otros fracasan. ¿Por qué? Lo segundo es, si tenemos al Espíritu Santo, entonces deberíamos de prosperar. ¿Por qué? Porque nadie aquí tiene más Espíritu Santo que otros. Todos tenemos al Espíritu Santo en su plenitud viviendo dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? El pastor no tiene más Espíritu Santo que usted, ni el líder. Todos, dice la Biblia, a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu y Dios nos da su Espíritu por medida, dice la palabra del Señor. Amén. Quede viendo la persona que está a su lado. Ahí habita el Espíritu Santo en toda su plenitud. Pero ¿por qué, hermanos? En algunas personas la palabra es prosperada
y son personas que fructifican y porque hay otras personas que fracasan si son expuestos a la misma palabra. ¿Sabe por qué es? Porque es un asunto de fe. Necesitamos recibir la palabra de Dios con confianza, con mansedumbre, reconociendo nuestra pobreza espiritual, reconociendo que separados del Señor no podemos hacer nada y que su palabra es la única que tiene el poder de darle vida a mi espíritu. Solo su palabra. No lo que yo siento, no lo que yo creo, porque la mayoría de las veces la palabra de Dios es contraria a lo que yo quiero hacer. Hermanos, la palabra de Dios no va a funcionar dependiendo del país donde nosotros vivamos, sino de acuerdo a la confianza con la que lo recibimos. Amén. Entonces muchas personas dicen, no, la razón por la cual Dios no me bendice es porque vivo en este país, me voy a cambiar de país. No es la prosperidad es un asunto de la mente. Necesitamos, hermanos, renovar nuestro entendimiento cada día. Y la única forma para renovar nuestro entendimiento es a través de la palabra del Señor, llenando nuestra mente todos los días con la palabra del Señor, abundantemente poniendo la palabra de Dios en nuestra mente. Recuerde que quien pone la palabra en el corazón es el Señor, pero yo debo llenar mi mente con la palabra, saturar mi mente, saturar mis pensamientos con la palabra de Dios, llenar mi mente, saturarla con la palabra. Eso es lo que hacemos, amén. Cuando usted se sienta y escucha a un predicador, escucha a un maestro, lo que los pastores hacemos es poner en la mente de las personas. La palabra aconsejar a Cristo significa poner a Cristo en la mente de las personas. Ningún pastor, ningún maestro, nadie tiene el poder de hacer que la palabra llegue al corazón. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Cuando yo entiendo, necesito la palabra del Señor, necesito que el Señor me hable. Santiago dice que yo debo de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y si yo la recibo con mansedumbre, entonces yo voy a ser bienaventurado en todas las cosas que hago. Amén, hermanos. Así que no importa dónde usted viva, si no renovamos nuestro entendimiento, la palabra no prosperará en nosotros, no prosperará. Es imposible. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otra versión que dice, no se amolden al mundo actual. Sálganse del molde del mundo y transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. No vivan según este sistema. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. ¿Qué necesitamos nosotros? Una nueva manera de pensar. Y esa nueva manera de pensar es el resultado de una meditación constante de las Escrituras. Por eso es que el salmista dice que si yo medito en su ley de día y de noche, entonces todo lo que yo haga será prosperado. Entonces mi matrimonio prosperará. ¿Por qué prosperará mi matrimonio? Porque no vivo por emociones, sino por lo que el Señor dice. Y yo como marido lleno mi cabeza con la palabra del Señor, porque el Señor dice que yo debo de amar a mi esposa incondicionalmente, así como Cristo amó a su iglesia. Y entonces mi esposa hace cosas dignas de que yo no la ame, pero digo, no, es que no es, yo no puedo reaccionar, yo tengo que obedecer el mandamiento del Señor. Entonces mi mente se renueva. En el mundo es así, si me tratas bien, te trato bien. Pero en el Señor no es así, en el Señor no depende de cómo lo traten a uno. El marido tiene que amar a su mujer y punto. Amén. Y la esposa debe sujetarse a su marido. Pero es que usted no sabe, no importa qué tipo de marido, el Señor lo dice y punto. Necesito renovar mi entendimiento y morir a la rebeldía, que es el molde de este sistema con el que venimos al Señor. Y si seguimos con esa rebeldía, no vamos a prosperar. Si seguimos con ese orgullo en el matrimonio, no vamos a prosperar. No lo haremos. Porque ese es un modelo del mundo. Y el modelo del mundo no funciona así. Mire cómo vivíamos nosotros antes. Separados de Dios, perdidos, arruinados. Lea una vez más. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere de ustedes. Lo que Dios quiere para ustedes.
Y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Entendiendo que la forma en la que nosotros agradamos al Señor es a través de la obediencia. Entonces hay una gran diferencia en la forma de vida entre las personas que todavía están en el reino de las tinieblas y nosotros que ahora vivimos en la luz. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Porque ellos son tinieblas, nosotros somos luz. La pregunta es, ¿habrá alguna diferencia entre las tinieblas y la luz? Pues esa es la diferencia que debe haber entre mi forma de vida y la forma en la que vive una persona sin Cristo. Pero muchas veces, hermanos, como que no somos muy diferentes. El miércoles hablaba acerca de eso. La Biblia dice que el Señor llamó al pueblo de Israel para que fuesen un pueblo diferente. Y el Señor los gobernaba por medio de jueces. Pero un día dijeron los judíos, no queremos jueces, queremos rey como las demás naciones de la tierra. O sea, ¿cómo es eso? El Señor los saca para que sean diferentes, pero ellos querían ser igual a las naciones de la tierra. Y así nos pasa a nosotros. El Señor nos saca de las tinieblas y a veces nos comportamos como las personas que viven en tinieblas. Hermanos, y si hay algo que nosotros debemos de entender es, las tinieblas no tienen ninguna potestad sobre nosotros. Hemos sido liberados por el Señor. Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Y quién nos libertó? Nos libertó el Señor. Él pagó precio de sangre por nosotros y Él nos libertó. Si usted es una persona alcohólica, si el Señor lo libertó, usted ya es libre. Amén. Ahora, si son los alcohólicos anónimos los que lo libertaron, tiene problemas porque en cualquier momento puede caer. Amén. O sea, no importa qué tipo de adicciones tengamos en nuestra vida, si el Señor nos libertó, somos verdaderamente libres. Pero si fue Narcóticos Anónimos que lo libertó, hay un problema. Somos diferentes. Porque aunque nosotros hay una ley de pecado, lo que se conoce como la ley de los miembros, que nos impulsa a pecar, hay una gran diferencia. El apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dice no more, en nosotros hay pecado, hay una ley del pecado que nos impulsa a pecar todos los días. Amén. Pero dice la Biblia que el pecado no debe de reinar en mí. Hay una gran diferencia entre pecar y tener una práctica de pecado. Porque todos pecamos, amén. Pero no deberíamos de tener prácticas de pecados. ¿Por qué? Porque ahora somos libres. Las tinieblas no tienen ninguna potestad sobre nosotros. Y no es que no nos enojamos, sí, todavía nos enojamos, pero de vez en cuando, no es que solo andamos como enchichados. Hay cristianos que solo así viven, no se les puede decir nada, a la grande, uno no sabe si, con qué le van a salir a uno. Estamos hablando de cristianos. No es que uno no, de repente se le sale una mentira a uno, pero entiende y el Espíritu Santo te dice, mentiste, si venís y buscás arrepentimiento. Hay gente que miente ya, hermanos, o sea, no tienen, sin asco, se va. No, hermano. Estamos perdiendo la batalla, hermano. Oiga lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, en el capítulo 7, hablando acerca de su pecado, dice, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo malo que no quiero. Pero entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias doy al Padre por Jesucristo. Y ahora aquí dice el apóstol, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que ahora el pecado no tiene ninguna potestad sobre mi vida. El pecado no puede reinar sobre mi vida. Amén. Porque soy diferente. Nada me puede controlar como cristiano. El sello de un cristiano es su libertad. Amén. El sello de un cristiano es su libertad, hermano. Ya no es que uno anda con fuerza de voluntad queriendo hacer algo para agradar al Señor. No, es que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nada de este mundo, hermano, puede gobernar mi vida. Nada, absolutamente nada.
Porque ese es el sello, porque es que yo he sido comprado por precio de sangre, porque es que ahora en este nuevo reino las tinieblas no tienen ninguna potestad sobre mí. ¿Sabe por qué somos seducidos por el pecado? Porque hemos dejado de depender de Dios, hemos dejado de vivir por medio de principios. Mire, hermano, a nosotros no nos va a ir bien porque querramos que nos va bien, es porque obedecemos los mandamientos del Señor. Porque cada día estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a ser obedientes. Cada día pidiendo, Señor, que tu reino venga a mi vida. Ayúdame porque yo quiero agradarte a ti. Yo quiero vivir para agradarte. Amén. Pero le hago una pregunta. ¿Habrá algunas áreas de su vida en las cuales Cristo no gobierna? ¿Quién gobierna su matrimonio? ¿Acaso en este matrimonio hay un hombre amoroso y una mujer humilde? ¿O encontramos hombres o somos como cristianos hombres que tratamos mal a nuestras esposas? Hombres que no les damos honor como vaso frágil, hombres que tratamos ásperamente a nuestras mujeres. ¿Así somos los maridos aquí? ¿O somos diferentes? Somos como Jesús. Encontramos mujeres orgullosas, arrogantes, rebeldes, que tratan mal a sus esposos. Pues esa no es la vida de una mujer de Dios, una mujer que ha sido cambiada de reino. Si nuestra vida no es así, hombres, si usted no está viendo la manera de Jesús, entonces examine su vida y arregle su vida hoy. ¿Aló? Eso es lo que dice la Biblia. Yo quise decir, no importa, penquela, pero no le puedo decir eso porque usted va a tener problemas con Dios. El Señor dice, ámela incondicionalmente. Dice, lo que me dan ganas es de darle con una silla en la espalda. No, pero el Señor dice, amala. Y a la mujer sujeta, que si lo que quiere es darle veneno en el café. Pero el Señor dice algo diferente, porque el Señor quiere que vivamos en prosperidad. Porque quiero que entienda, ¿qué va a decir la gente? Dice, nación grande y entendida es esta. Y verán que ustedes tienen mandamientos y estatutos y que son diferentes. Y la gente dirá, qué diferente es el matrimonio de ustedes. ¿Saben por qué es diferente? Porque hemos sido trasladados al reino de la luz. Somos un matrimonio que vive en luz, camina en luz, que sigue la luz. Y la Biblia dice que el que sigue la luz jamás andará en tinieblas. Eso dice la Biblia. El gran problema, hermanos, es que hay una batalla que libramos cada día. La carne contra el espíritu. Ahí está la batalla todos los días. Todos los días hay una batalla. La carne quiere rebelarse, la ira quiere rebelarse, el celo quiere rebelarse. Lo que dice la Biblia, los pecados de nuestra carne se quieren rebelar, pero también está el espíritu que quiere mostrarse y quiere mostrarse el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el dominio propio de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Hay una batalla interna en nosotros, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. La carne no descansa. Y está esa batalla que libramos todos los días. Pero mira lo que dice la Biblia, Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quiero que entienda algo, hermano. Cuando una persona es irascible, el primer pensamiento, por lo que sea que viene, es ira. ¿Y cómo voy a gritar? Y lo que le voy a decir, lleva esta gracia cuando venga lo que le voy a decir. Ya tu mente comienza a decir todas las cosas que le va a decir. Porque pensamos en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, que dice la Biblia, ¿piensan en qué? En las cosas del Espíritu. ¿En qué pensamos? En las cosas del Espíritu. Por eso, hermanos, hay un filtro para nuestra mente, para nuestros pensamientos, que nosotros debemos de tener cada día en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense lo que dicen, ¿qué debemos de pensar? En todo aquello que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ese es el filtro que debo de tener yo en mi mente, y eso solamente es a través de la palabra, hermano. Hay que llenar la mente con la palabra del Señor. Amén. Y eso me lleva a mí a hacer la pregunta de todos los domingos: ¿cuánto tiempo de esta semana usted dedicó para la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted navegó en sus redes sociales y estuvo en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Snapchat
y todas esas cosas. La televisión, las novelas, las películas, las series. Pero la pregunta es, eso no aprovecha. ¿Para qué aprovecha eso? Para nada, porque la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Amén. Entonces, ¿cuánto de nuestro tiempo dedicamos a la meditación de la palabra y a la oración? ¿Qué fue lo primero que hizo usted esta semana cuando abrió sus ojos y lo último que hizo antes de acostarse? Hermanos, la palabra de Dios es la que guardará nuestros pensamientos. Y recuerde que nosotros somos lo que pensamos. Si pensamos en las cosas de la carne, nos vamos a ocupar de la carne y esto traerá como resultado muerte, separación. El matrimonio se va a arruinar, las finanzas se van a dañar, la familia se va a arruinar, el ministerio se va a arruinar. Viviendo de una forma diferente porque vivimos en un reino diferente. Amén. Usted mira, por ejemplo, cómo vive este mundo. Este tiempo que nosotros vivimos es un tiempo en el que la gente vive en desesperación, en desesperanza. Y vivimos tiempos difíciles, tiempos de inestabilidad económica, tiempos de cosas difíciles que uno atraviesa. Y usted habla con la mayoría de la gente y la gente, hermanos, no tiene un panorama claro de lo que está ocurriendo ni lo que va a ocurrir en su vida. Están desesperanzados. Pero algo que nosotros debemos de entender es, el apóstol Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos? No somos ciudadanos en esta tierra, estamos de pasadita y entendemos que nosotros dependemos de Dios. ¿De quién dependemos nosotros? Los hijos de Dios dependemos de Dios. Amén. ¿De quién dependemos? Pero la pregunta es, nosotros como hijos de Dios enfrentamos las mismas situaciones que las personas sin Cristo enfrentan y aún peores a veces. La pregunta es, ¿a dónde nosotros acudimos cuando tenemos aflicciones? ¿Acudimos a las mismas fuentes que acuden los que no conocen al Señor? ¿O vamos a otra fuente? Porque, por ejemplo, cuando una persona sin Cristo tiene problemas financieros, ¿dónde va? ¿A qué va a enjaranarse? Va al banco, lo mismo. Ahora, cuando tenemos problemas financieros nosotros, ¿dónde vamos? Si la Biblia dice, en el monte de Jehová será provisto. La Biblia dice que el Señor sabe lo que yo necesito. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. ¿Qué dice la Biblia? Sin embargo, ¿dónde vamos primero? Utilizamos la misma fuente que utilizan las personas que no conocen al Señor. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra? Mire, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, no me malentiendo, estoy diciendo que sea pecado que haga eso. No es decir, es pecado que vaya al médico, pecador, incrédulo, no. ¿Sabe qué es lo que es pecado? Lo que es pecado es poner al Señor siempre en último lugar en nuestra vida como nuestra última opción. Eso es lo que no es correcto. ¿Sabe por qué nuestra fe muchas veces no crece, hermano? Porque nosotros tenemos muchas opciones en esta vida. Tenemos muchas opciones. Si estás con problemas financieros, ya tenés tus opciones. Si estás enfermo, tenés otras opciones. Pero ¿qué pasaba con los primeros cristianos? No tenían opciones. Cuando se enfermaban, ¿qué hacían? ¿Cuál era su única opción? El Señor. Claro, por eso es que miraban la gloria de Dios. Yo me acuerdo que la vez pasada estaba escuchando el testimonio de una persona que vivía en un lugar, en un pueblo, pero allá en Tangamandapio. O sea, largo. Y dice que estaba con un dolor de muela, había estado orando por no sé cuánto tiempo había estado orando. Y de repente dice que el Señor hizo un milagro. ¿Y sabe lo que pasó? La muela se le salió solita. Usted se imagina que de repente la muela se sale y usted escupe la muela. Y se acabó el dolor. Claro, ¿cómo no va a crecer la fe de una persona así que tiene una intimidad, una relación con Dios tremenda? Pero uno para todo es pastilla, mata dolor, aspirina, clicofenac. Gloria a Dios, esos hermanos que no tenían opciones. Mire, su única opción era el Señor, pues son personas que ven la gloria de Dios en su vida. Por eso necesitamos hacer de nuestro Dios nuestra única fuente de vida, hermano. Nuestra única fuente de vida. Y poder vivir nuestra vida sin desesperación, tranquilo, relajado. ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos a un nuevo reino. Y la Biblia dice que el reino al que nosotros pertenecemos es un reino inconmovible. O sea que no hay nada que pueda mover este reino. Por lo tanto nosotros, dice la Biblia, debemos de ser como el monte de Sión. La Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Pero ¿cuánto nos desesperamos todavía? ¿A qué nos desesperamos? El calambre. Y ahora, y hermanos,
y nos llenamos de temores, y hay muchos temores en nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? Y ahora que van a la escuela, ¿y cómo mando a la escuela a los hijos? ¿Y cómo pago esto? Nos llenamos de temores, hermanos. Mire, fíjense, hay algo que nosotros debemos de reconocer, y es la falta de conocimiento que tenemos de Dios. Porque si nosotros conociéramos verdaderamente al Señor, confiaríamos en Él y no nos desesperaríamos. Si nosotros amáramos al Señor realmente, no nos desesperaríamos en esta vida, porque sabríamos que el Señor está en control de todo, porque Él nos trasladó a este nuevo reino y aquí Él está en control de todo. En el reino de las tinieblas, hermano, todo es zozobra. Que la economía, que la política, que no sé qué, todo eso sobra, no se sabe nada. Miren lo que pasa en Venezuela, hay 2 presidentes y la gente no sabe lo que está pasando. 2 presidentes. Entonces la gente se pregunta, ¿cuál es cuál? ¿Quién? Esa es locura. Pero el reino en el que nosotros vivimos es un reino inconmovible, hermano. Es un reino donde solo hay un rey, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y Él está bajo el control de todo. Yo debo de aprender eso. Ese es un beneficio de yo poder creer plenamente en las promesas del Señor. Amén. Por eso dice Romanos 8:28. ¿Cómo dice? Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas nos ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el verso 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y dice el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero esto es, hermanos, para aquellos que caminan en obediencia a los mandatos del Señor. Ahora mire lo que dice el verso 32, yo lo leo, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que yo necesito. ¿Cuáles cosas? Mire, todo lo que yo necesito está en la persona de Cristo. El problema es que lo andamos buscando en otro lugar. Pero si realmente nosotros aprendiésemos a buscar lo que necesitamos en nuestro Señor, en nuestro Rey, entonces nuestra vida fuera diferente, hermano. Algo que nosotros debemos de tener ya plenamente claro en nuestra vida. El día que Cristo vino a vivir en nuestra vida, se resolvieron todos nuestros problemas. Fíjese bien, no es que no vamos a tener problemas, es que el problema viene y ya la solución ya está. Lo que pasa es que uno no la mira. Fíjense que cuando la Biblia habla acerca de Jesús y su sacrificio, el apóstol Pedro dice que Cristo fue sacrificado desde la fundación del mundo. Eso significa que el hombre no había pecado y el Redentor había sido provisto. No es que el Señor dijo, el hombre pecó, ¿qué hacemos? ¿Quién? Y los ángeles, vos no, yo no, ni quiera Dios. Y de repente Jesús dice, yo voy, Padre. No, ya eso estaba ya establecido porque Dios es omnisciente. Amén. Entonces, el día que Cristo vino a vivir a mi corazón, se resolvieron todos mis problemas. Quiero que entienda, el problema nuestro no es el problema, es la incredulidad. Ese es el verdadero problema de los hijos de Dios. Pero también la incredulidad está resuelta, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, un oír constante de la palabra de Dios. Usted sabe que en el mundo hay un dicho, un proverbio que dice, para todo hay solución en esta vida, menos ¿para qué? Pero nosotros sabemos en este nuevo reino que para eso también ya hay solución. ¿Y quién es la solución? Cristo, porque Él es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. O sea que el día que Cristo vino a mi vida, hermanos, se resolvieron todos mis problemas. Se resolvieron todos mis problemas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es la desobediencia. La desobediencia. Si usted tiene problemas en su matrimonio, es porque usted no está obedeciendo al Señor, punto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la desobediencia provocada por la incredulidad. Pero si nosotros obedecemos al Señor en nuestro matrimonio, hermano, estaremos bien. Vamos a prosperar. ¿Cuántos creen eso? ¿O no creo? ¿Cree que estoy hablando de alguna ficción aquí? ¿Cree que esta película es de ciencia ficción? No, hermanos. La palabra de Dios es una realidad en nuestra vida. Amén. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces culpamos a Dios, pero el Señor nos dice como Josué, ¿por qué me estás clamando a mí? Revisa tu campamento.
Cuando Moisés tiene el mar al frente y dice, Señor, ¿qué hacemos? Le dijo, ¿por qué oras a mí? Extendé la vara que ya te di, si ya tus problemas están resueltos. Si hay enfermedad en nuestra vida, entendamos, ese problema de enfermedad se resolvió porque dos cosas van a pasar. O Dios nos sana o nos morimos, ya se resuelve. Eso es todo. ¿Sí o no? Lo que pasa es que yo quiero que el Señor me sane. ¿Y si no está en la voluntad de Dios? Entonces mi problema es el desconocimiento de Dios. Porque si yo conozco su soberanía, yo entiendo algo glorioso que la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si yo pido algo conforme a su voluntad, Él me oye. Y si Él me oyó, entonces ya tengo la petición que le hice al Señor. Una vez más, hermano, y termino diciéndole esto, mire, cuando Cristo vino a vivir a nuestros corazones, se resolvieron todos nuestros problemas. El problema es la desobediencia, la incredulidad. Fíjese lo que el Señor dice en Deuteronomio, dice, ¿cuánto diera, dice el Señor, que ustedes tuvieran un corazón que obedezca a mis mandamientos todos los días, todos mis mandamientos todos los días de su vida, para que ustedes, sus hijos, les vaya bien para siempre? Entendamos algo, hermano. A los obedientes nunca les va mal, porque a los que aman a Dios, y recuerde, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? O sea, ¿cómo se manifiesta mi amor hacia el Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces, si yo camino en obediencia al Señor, entonces, hermanos, todos mis problemas están resueltos en la persona de Cristo Jesús. Además, hermano, el apóstol Pablo dice que este reino en el que nosotros vivimos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que si hay algo que debe caracterizar a los hijos de Dios es que viven en paz. La justicia tiene que ver con obedecer los mandamientos y el gozo es la fortaleza de los hijos de Dios. Y el gozo que Dios nos da no depende de las circunstancias, sino de quién nosotros hemos creído. Por eso el apóstol Pablo decía, y yo sé a quién he creído. Qué tremendo es que podamos decir de esa manera. Termino con este versículo, Filipenses 4:19, yo leo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué va a suplir el Señor? Todo lo que me falte. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No solo habla el Señor de dinero, y aunque tiene que ver con dinero, porque este capítulo 4 habla acerca de una ofrenda que los hermanos le mandaron al apóstol Pablo y dijo, he recibido lo que me enviasteis, olor fragante, les doy gracias porque ya revivieron ese amor hacia mí y me cuidan. Y dice él, no porque tengan necesidad, dice el apóstol Pablo, pero lo único que quiere Dios es que haya frutos que abunden en su cuenta. Sé que está hablando de dinero, pero entendamos cuando dice todo, se refiere a todo en todas las áreas de nuestra vida. El Señor va a suplir todo lo que necesito. ¿Y sabe lo que ha hecho el Señor? Nos ha dado sus mandamientos para todas las áreas de nuestra vida. Obedezcamos al Señor y entonces es cuando tendremos una vida victoriosa. Amén. La obediencia es la clave de una vida victoriosa. ¿Y sabe qué es lo que más le cuesta a los cristianos? Obedecer. Hay gente que ayuna pero no obedece. Hay gente que ora pero no obedece. Hay gente que es buena para hacer vigilia pero no obedece. Hay que hacer todas estas cosas. Pero los ayunos que hacemos nosotros, que haríamos de hacer nosotros, es buscando y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a morir a mi incredulidad para vivir mi vida en obediencia. Porque la obediencia es la clave de una vida victoriosa. Oramos esta mañana, Padre, te damos.